Hola, ¿cómo están? En este video hoy les quiero explicar un poquito sobre las pinceladas. Tuve una alumna que me preguntó hace poco, con toda la inocencia, ¿verdad? De no haber estudiado eso antes, que no se lo hayan explicado, que no se lo hayan enseñado o que le hayan engañado, sobre los distintos tipos de pinceladas. Por ejemplo, escuché algo por ahí en el salón de clases que me preguntaban que cómo hacer pinceladas más profesionales. Y qué interesante, ¿verdad? Porque uno se imagina como cuando compra los pinceles, primer set de pinceles de principiante que uno lo da vuelta y en la parte de atrás te explica con cada pincel qué tipo de cosa puedes hacer. Y por lo general son todos pétalos de flores, ¿verdad? Bueno, digamos que a nivel básico, eh, sí, cada pincel está más o menos hecho para algo, ¿verdad? Para alguna finalidad. Pero no es tan así de que con el pincel vamos a lograr dibujar ciertas cosas. O sea, no, es un engaño. O sea, nosotros, imagínense los primeros artistas que hacían sus propios pinceles con pelo de animales. El tipo de pinceles que tendrían eran un desastre. Y con eso hacían las maravillas del Renacimiento, ¿verdad? Todos esos tipos de cuadros que se pintaron antes de la Revolución Industrial, antes de que existiera el pincel tal como lo conocemos ahora, con una férula metálica y etcétera. Yo creo que solamente existían pinceles redondos, salvo que ellos pudieran aplastar algún tipo de férula que tuvieran para hacerlo un poquito más plano. En realidad era súper limitado lo que tenían, y sin embargo, las maravillas que podían hacer. Primero eso, ¿verdad? Que no es tan importante tener todos los tipos de pinceles en el estudio. Yo básicamente manejo dos tipos de pinceles, el pincel flat, que es el pincel plano, largo, y el pincel lengua de gato, que tiene como una curva. Y eso es todo lo que manejo. Para acuarela, sí, el pincel redondo, pero todo el resto de pinceles en realidad, o sea, con un solo pincel se puede hacer prácticamente todo. Algunos más anchos para las partes más grandes, algunos más delgaditos para los pequeños detalles, pero en realidad no existe eso, que con este pincel voy a hacer así y ya me sale una flor. O con este hago así, me sale las hojas de un árbol. Eso no es real, eso es un engaño. Existen algunos tipos de pinceladas, por ejemplo, la pincelada húmeda normal, ¿verdad? Que nosotros utilizamos con el pincel, el óleo, mojando el pincel en el óleo o con algún medio como trementina, aceite o un gel o cualquier otra cosa que nosotros usemos para la pincelada normal. Existe también la pincelada de impasto, que es una pincelada que lleva mucha cantidad de pintura y que puede dejar una superficie bastante cargada de pintura que va a tardar bastante en secarse, que normalmente la usamos en las partes más claritas, en las partes blancas, nunca la usamos en las sombras, porque no es necesario en las sombras. Eh, Eso sería, pero ven que no depende del pincel. También la pincelada seca, por ejemplo, que es con un pincel absolutamente seco, ¿verdad? Donde nosotros vamos a difuminar bordes, vamos a hacer un montón de otras cosas con un pincel que prácticamente que no está humedecido, que tiene apenas un poquito de pintura o nada, y que con lo que ya está en el canvas, ya está puesto, nosotros con un pincel seco podemos lograr ciertos efectos. Pincel totalmente seco. Por ejemplo, una pincelada más aguada para hacer veladuras, eh, que es ni más ni menos que hacer algo muy aguado. Digo aguado en el sentido bueno, de que sea como muy diluido, ¿verdad? Porque en óleo no vamos a utilizar agua, pero por ejemplo, en mucho aceite. Entonces, muy poquita cantidad de pigmento y mucho aceite, y puedo hacer unas capas bien transparentes, una encima de la otra, de forma que no se tapa lo que está debajo, ¿verdad? Y entonces voy logrando unos efectos muy bonitos. Pero básicamente ese es el tipo de pincelada profesional maravillosa que puedo encontrar. No hay más que eso. Está mucho en el estilo de uno, eh, y no es que con tal pincel voy a lograr maravillas y con este otro no. Sí existe, lógicamente, si vas a utilizar óleo, es importante utilizar pinceles de cerdas naturales duros, absorbentes y duros, que no sean sintéticos, que son más suaves, que son más apropiados para el acrílico. Pero, sin embargo, esto que estoy diciendo es absolutamente personal y podemos utilizar el pincel que nos dé la gana mientras logremos el resultado que queremos, el resultado que estamos buscando, ¿verdad? A mí me gustan los pinceles de cerdas naturales,
que son pelo de cerdo, los que se llaman flats, que son planos, largos. Cuidado que hay dos tipos de pinceles planos. Uno se llama bright, que tiene pelo corto, y uno de pelo más largo se llama flat en inglés. Por eso es importante conocer los términos en inglés, porque uno diría que cualquier pincel plano se llama flat, pero no es así. ¿Okay? No recuerdo cómo se llama el bright en español. En este momento no lo recuerdo. Yo trato de aprendérmelo en inglés porque yo tomo clases con profesores que están en todas partes del mundo y que tratan, aunque no sean de lengua inglesa, tratan de hablar en inglés todos para que nos podamos comprender. Y entonces es conveniente no manejar únicamente los términos en español, porque en algún momento vamos a topar con una pared y no vamos a saber de qué nos están hablando. Entonces, eso es importante, ¿verdad? El pincel plano, el pincel lengua de gato, que es como ovalado con la forma de la lengua de un gatito, que se llama Filbert internacionalmente, ese es el nombre que hay que recordar, Filbert. Fuera de eso, pinceles redondos como completamente normal, ese pincel redondito, tipo como es el que se utiliza en acuarela, nunca los uso para óleo, yo personalmente. Y eso es todo, o sea, son pocos pinceles en realidad, aunque sí tengo muchos porque me gusta probar distintas marcas y distintas calidades, unos más duros, otros más suaves, unos con las cerdas entre mezcladas, que son muy interesantes. Pero básicamente ese es el súper secreto de los pinceles. Es que en realidad no hay un súper secreto de los pinceles ni de las pinceladas. ¿Ok? Espero no haberlos decepcionado y nos vemos en la próxima.